Buenas tardes. A ver, no es Halloween, ¿eh? Aún no es Halloween, aunque lo parezca, pero bueno, en principio, cosas de la técnica y el sonido, pero bueno, bien. Buenas tardes, Vicente Díez, ¿Qué tal? vicepresidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Uy, Sí. Inmobiliaria, ya Sí. no sé lo que digo. Portavoz del colegio Todo y eso. además CEO de Habitale Blasco Ibáñez, en Valencia, zona universitaria. Candado personal. ¿Qué tal? ¿Cómo Y estás? Don Lluís Planells, CEO, vocal de Apiva y CEO de Cases del Horta, aquí en Torrent. Casi Que ahora, nada. ahora luego nos contarás lo de la Buñolá, ¿eh? Ya Ya, queda ya nos nada. irás anticipando, ¿no? Algo de- El 16, pero bueno, sí, Sí, no, sí. eso ahí tenemos que Bueno, hacer fuerza. Y venimos, bueno, antes de presentar a nuestra invitada. Correcto. Yo no sé tú, pero venimos agotados. Esto de tener junta y luego radio es exhausto, ¿eh? No, pero es que además la gente cree que en el Colegio de Agentes de la Propiedad no trabajamos, pero no, hemos tenido desayuno, junta, bueno, el desayuno no es que sea el desayuno y el almuerzo, no, un Yo a las desayuno a las formativo. 11, a las 11 desayuno yo, a las 11. A las 11, no, traidor ya a las 9:30, pero y luego además comida y luego aquí y vamos con la lengua afuera, tío. Luego contaremos cosas, pero preséntanos aquí a nuestra invitada, por favor. Y bueno, tenemos aquí a una compañera, además asociada a PIVA, y le voy a llamar como le llama su madre, María Luz Amparsomian. Bueno, ¿Cómo? lo dijiste bien. Lo dije a la Muy primera, bien. lo leí. Muy bien. Bueno, no Perdón, importa. lo leí. No vale igual. De Conexión Valencia. Sí, muchas gracias por invitarme. Además, una agencia inmobiliaria en pleno prácticamente centro, zona pechina, que os dedicáis a la relocación. ¡Uy! Relocación, Los gracias. argentinos, viste, con la R, somos muy de la R. Yo es la que relocación. yo con la R, desde que cambiaron el teléfono, sé que hacía ratatatatatatatata, ya se me ha ido toda, pero bueno, en principio... Sí, somos una inmobiliaria en toda regla, compra, venta, tasación, pero nos especializamos en público migrante y en extranjeros. Y el servicio de relocación fue uno de los servicios con los cuales nació Conexión Valencia. Conexión Valencia nace con la idea de orientar inversiones desde Latinoamérica hasta Valencia. Nosotros hace casi 7 años atrás analizamos el potencial de Valencia como ciudad sin haberla visitado, o sea, a 10.000 kilómetros de distancia. Vimos determinados indicadores que nos daban la pauta de crecimiento de un lugar que fomentaba oportunidades inmobiliarias, y también veíamos del otro lado, por ejemplo, en Argentina, que había muchísima gente con capital, con ganas de invertir y de poner una pata fuera de Argentina, teniendo en cuenta las inestabilidades de Latinoamérica en general, que hoy está todo fenómeno y maravilloso y mañana pueden no estarlo. Entonces hay mucha clase media que tienen varias propiedades con rentas con una rentabilidad normalmente bastante baja por las fluctuaciones del dólar respecto del peso argentino, por ejemplo, en el caso puntual de Argentina, y con ganas de invertir en el exterior, pero sin tener un enlace de confianza que les diera la posibilidad de saber que no los iban a estafar, que iban a poder hacer una operación segura. De ahí nace Conexión Valencia. En el medio ocurrieron cosas como la pandemia, que ya conocemos, que nos tuvo a nosotros varados durante más de 9 meses. Fue un embarazo, yo siempre lo digo, emigrar para nosotros fue un embarazo de 9 meses, que nos tuvo varados encontrando alternativas para poder llegar aquí e iniciar nuestro proyecto. Eso lo empezamos a compartir en nuestro Instagram, empezó a crecer muchísimo la cantidad de gente que nos seguía y nos volvimos un poco un referente de la migración desde Argentina hacia Valencia, sin quererlo y sin vincularlo, digamos, con la parte inmobiliaria, sino simplemente como migrantes. Y a partir de toda esa gente que estaba por migrar y que nos seguía, nació el servicio de relocación. Me acuerdo en los primeros meses de Conexión Valencia, la gente me escribía y me decía: Luz, vos no me podrás buscar un piso a alquiler, porque es que yo escribo por Idealista a las inmobiliarias y no me responden, me hablan de un seguro de impagos, no sé lo que es, me piden el NIE, ¿cómo lo voy a tener si todavía no llegué? Me piden que tenga el DNI, yo soy español, pero no me empadroné, ¿cómo voy a hacer mi DNI? Bueno, obviamente un montón de problemáticas vinculadas con el migrante, que para muchos de los inmobiliarios que estaban aquí recibiendo esos mensajes les resultaba, como decimos en Argentina, un chino, o sea, les resultaba ajeno totalmente y preferían descartarse por otros perfiles que lo tuvieran más fácil, que tuvieran ingresos en España, que tuvieran nómina, que tuvieran contrato. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? Nosotros también en su hora, cuando migramos, habíamos contratado un servicio que había sido bastante eficiente. Y si hay algo que a mí me obsesiona es el mejoramiento de los procesos. Trabajé muchos años en empresa alemana
con mejoramiento de procesos justamente, y dije, bueno, esto es lo mío, esto hay que mejorarlo, esto puede brindarle la oportunidad a las familias que llegan de llegar sin estrés, y de ahí nace el servicio de relocación. A ver, mi acento argentino es un poquito malo, pero si yo te dijera, María, uy, espera, no me sale ahora. María Luz. Viste, María Luz, si yo quiero encontrar una casita, ¿cómo me podés ayudar? Bueno, primer punto, todos los argentinos quieren una casa. Y cuando le decís piso, piensan que estás hablando del suelo, porque para nosotros un piso es el suelo. Entonces, bueno, el primer desafío con el público de Latinoamérica es españolizarlos en cuanto a que hablamos el mismo idioma, pero no hablamos igual. Porque como te pidan una cuadra, los llevas con los caballos. Exactamente. Exactamente. Y todas las cuadras miden 100 metros. Y acá, ¿cómo le explicás que todo se mide por minutos y no por cuadra? Con las familias hacemos un trabajo que es muy lindo, porque el primer paso es hacer una videollamada donde los conocemos. Es una videollamada de un poco más de 1 hora, donde yo profundizo con ellos respecto de cuáles son sus alternativas, cuáles son sus posibilidades, a qué se dedican, si vienen con mascotas, si tienen hijos de qué edades y qué tipo de propiedad esperan. Y en base a todo eso, esos inputs que ellos me dan de información, yo seteo expectativas, porque lo primero que hay que hacer con los clientes que vienen de fuera es explicarles que aquí la cosa va diferente. Va diferente, correcto. Que si querés vivir en una casa, te tendrás que ir fuera de Ciudad de Valencia, porque en Ciudad de Valencia alquilar una casa es casi una misión imposible. O tendrás que vivir en un apartamento, que aquí la conectividad se mide diferente. En Argentina, por ejemplo, yo viajaba todos los días 35 kilómetros para ir a mi trabajo y tardaba 1 hora y cuarto de ida, 1 hora y cuarto de vuelta. Para mí era lo más normal del mundo. Pero claro, vivís en la ciudad de los 7 minutos, donde tenés todo a 7 minutos caminando de tu casa, y te vas a ir a 1 hora y media. O sea, te estás perdiendo los privilegios de vivir en un lugar que tiene conectividad, que es una ciudad plana, que la podés caminar, y que el clima es bueno y que la inseguridad no es un factor determinante. En Argentina muchas veces usamos el coche para hacer 5 cuadras, como decimos nosotros, 5 calles. Por si acaso. Y sí, porque probablemente en esas 5 calles te pueda pasar algo. No en todos los barrios, obviamente no hay que generalizar. Argentina es muy extensa y es muy hermosa. Y hay muchos lugares en los que se vive muy bien, pero bueno, en las urbes, donde la mayor población se mueve, la inseguridad, esto de estar como estamos nosotros con el móvil caminando por la calle, esto es impensado en muchísimos lugares de Argentina, ni siquiera en el bus, porque meten la mano por la ventanilla y te lo quitan. Entonces, claro, es traer a la gente a una realidad en donde van a tener que tener unas expectativas distintas respecto del alquiler. Hay mucha gente que tiene muchas posibilidades económicas en Latinoamérica y creen que porque vienen con esas posibilidades aquí pueden conseguir el piso o la propiedad que quieran, y eso no siempre es así. Entonces, bueno, es un poco hablar con estas familias, ponerlos en contexto respecto del mercado, les explico cómo se tienen que empadronar, cómo tienen que hacer sus trámites de extranjería. Obviamente yo no me dedico a extranjería, los derivo con un abogado, pero bueno, las nociones básicas las tengo, porque además de ser inmobiliarios somos migrantes, y yo también he sido visada, luego he sido esposa de un comunitario, luego he sido española, así que me tocó hacer todos los trámites, cambiar de NIE a DNI. Entonces uno ya recorrió ese camino de manera personal, digamos, lo vivimos de manera muy propia y lo podemos trasladar al cliente y ayudarlo y acompañarlo. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el nivel de incertidumbre, que la persona llegue y no tenga que estar boyando de un Airbnb en otro hasta que alguien le dé la oportunidad de alquilar. Los que vienen con niños están muy preocupados por el tema de la escolaridad, entonces sin empadronamiento no podés escolarizar a los chicos. Los que vienen con mascotas saben que tienen un desafío adicional, porque ya sabemos que los propietarios y las mascotas no son muy compatibles entre sí en la mayoría de los casos. Y aquí gustan mucho los pisitos laminados, pero los laminados se rayan. Entonces, claro. El parqué. Laminado es el parqué. Claro, exactamente. Entonces, claro, todo muy bien, pero yo le digo a las familias, bueno, momento, si tenés 3 cachorros y te vas a venir con tus 3 perritos, el tema del pisito de parqué descartemos. Claro. Descartemos. Entonces, como traer a esa familia que venía con una ilusión a la realidad y acompañarlos en esa realidad para que se cumpla por lo menos la mayor parte de lo que desean, porque como siempre le digo a mis clientes, bastante estresante es irte a 10.000 o 15.000 kilómetros del lugar donde naciste, como para encima llegar acá y pasarla mal. Claro. Sí. Y una pregunta, porque el argentino viene muy desconfiado. Bastante. Sí, bastante desconfiado. Aparte, bueno, ya sabemos que también en lo inmobiliario
hay un marco, digamos, de, ¿cómo llamarlo?, de cierta informalidad, por ejemplo, en los pisos que se ofrecen por redes sociales, que no sabes quién lo ofrece, no hay una inmobiliaria detrás, hay mucha estafa, el famoso, como digo yo siempre, el piso que es bueno, bonito y barato, que no de existe. repente no existe. Claro, la gente cree que existe, pero no existe. Realmente. Mi abuela decía, cuando es demasiado bueno para ser cierto, o no es bueno o no es cierto. Pero buena la gente, claro, la gente ve algo maravilloso por 750 euros en el barrio del Carmen y dice, me estaba esperando, esto es una señal. Y entonces le escriben y del otro lado, alguien obviamente con malas intenciones le responde, no, mirá, yo vivo en Francia, el piso lo alquilo, le tenés que dar dinero a no sé quién para que te dé una llave, pero vos tranquilo que esto está asegurado. Está chupado y claro, después la gente ahí cae... Tú fíjate lo que estás comentando, María Luz. Es que verdad, aquí en España cuesta decir María Luz. Mariluz, yo ya me lo mismo da. rebauticé. Pero sobre todo los que la inmensa mayoría, que entiendo que los que vienen y lo que hacen es alquilar. Es raro que el que a lo mejor aterrice directamente y compre. O sea, el primer paso suele ser, bueno, sí. Primero es el Airbnb, luego el alquiler, etcétera. Pero ya los españoles, los valencianos en particular, se nos quejan de la dificultad que es alquilar, cuando generalmente vienen con sus nóminas, con la posibilidad de aval de algún familiar, de los padres, etcétera, etcétera. Cuando ya empezamos a sumar, tú decías de los animales, pero los niños también. Cada vez los propietarios dicen, uy, tiene niños, cuidado, vulnerabilidad, etcétera. Pues tú imagínate gente que todavía no está aquí en Valencia, que intenta contactar a ciegas, porque es muy fácil, Idealista seguro que se ve también en Argentina y en todo el mundo. Entonces dice, bueno, voy a enviar un correíto. Y evidentemente la inmensa mayoría de los inmobiliarios entiendo que dices, bueno, si me han contactado 20 y hay 4 o 5 que son españoles con nómina, pues evidentemente al final acaban contactando con... Es así, esa es la realidad. Natural. Es natural. Entonces, qué difícil lo tiene esta gente si no es con gente como vosotros. Exactamente. Es un nicho que no estaba de alguna manera atendido, por lo menos no de la forma en la que lo hacemos nosotros. Si bien había muchas inmobiliarias que estaban un poco más habituadas al trato con extranjeros, sí es verdad que las familias necesitaban más. ¿Y a qué me refiero con esto? Más empatía, más entender, más conocer. Yo a mis clientes los asesoro desde la cosa más básica, como abrir una cuenta bancaria, el colegio de los chicos, dónde buscar una cita para empadronarse, para hacer un trámite de extranjería. Digamos, el tipo de acompañamiento que muchas veces requerían las familias, no lo encontraban. Entonces, a través del servicio de relocación, las familias lo que hacen es eso. Obviamente es un servicio que se paga independientemente de lo que cobre la inmobiliaria. Yo siempre le explico a mis clientes, este es un servicio que vos tomás de forma opcional. Yo además soy agente inmobiliaria y tengo pisos en alquiler. Y si podemos hacer match con alguno de mis propietarios, perfecto, fantástico. Pero la mayoría de los casos yo tengo que salir al mercado a buscar un piso. Y lo primero que me pasaba, los primeros años me daba mucha risa porque mis colegas me decían, ¿pero me pagan a mí y te pagan a ti? Sí. ¿Pero por qué van a pagar 2 veces? Porque no tienen otra manera de hacerlo. No tienen otra opción. Y un Airbnb vale 3.000 euros y mi servicio, si un alquiler vale 1.000 euros o 1.200 o 1.500, es una mensualidad masiva. Yo le cobro lo mismo que le cobras vos. Entonces, claro, obviamente el cliente saca cuentas y dice, bueno, voy a estar con 3 chicos, un perro, la mujer, las maletas. Aparte, las maletas, porque normalmente mínimo traen 8 o 10 maletas. Entonces, claro, movilizar todo eso de un lugar al otro, dicen, pago el servicio y me olvido. Claro, porque además tú realmente no estás cobrando por el alquiler, estás cobrando por un servicio de relocación. De relocación, que lo que supone únicamente es que tú haces unas gestiones a nivel de suyas y a nivel de búsqueda como un personal shopper inmobiliario, como tal. Exactamente, es un personal shopper. Nosotros armamos un grupo de WhatsApp. A través de ese grupo, una vez que ya hicimos la videollamada y que vi que son clientes que califican, porque también es verdad que no todos los clientes califican. Por ejemplo, yo normalmente no trabajo con personas que están en situación irregular, porque claro, si ya difícil es explicar que no tienen ingresos en España, imagínate si encima tengo que explicar que son personas
que no van a poder trabajar en relación de dependencia porque no están en posibilidad de ser contratados. Es muy complejo, yo también entiendo a los propietarios y, por ejemplo, ese tipo de perfiles nosotros normalmente no los trabajamos. Pero bueno, sí que una vez que vemos que cumplen con todos los requisitos, que tienen un visado, que son comunitarios, mucha gente ya ha vivido en España quizás en otra época, ya tienen incluso tramitado su NIE y demás, bueno, vemos que todos los requisitos se cumplen, que también cuentan con la solvencia como para poder hacer frente al alquiler. Se corrobora toda la información, se corroboran las expectativas del cliente y si las podemos cumplir, y si vemos que está todo bien, armamos un grupo de WhatsApp. En ese grupo se intercambia un montón de información contextual. Les mando el mapa del Metro de Valencia, les mando lugares de referencia, el listado de la página de la Generalitat donde pueden ver todos los colegios por barrio, los lugares donde tienen que sacar citas si son españoles para el DNI, si tienen que empadronarse dónde, bueno, toda la información. Una checklist con cosas de lo más graciosas que tienen que tener en cuenta 30 días antes de llegar, como por ejemplo traer adaptadores para los móviles, porque llegan a las 10 de la noche y se dan cuenta que no tienen batería en el móvil y que el toma corriente de Argentina no es el mismo que el de España. Tenemos patas planas y aquí hay patas redondas. Sí, entonces es como, no, ¿y ahora qué hago? Bueno, apretar un poco más de enchufe y para adentro. Ojalá fuera tan fácil. O arrancar el enchufe directamente con el cable. Pues es que todo lo que estás diciendo es un servicio que, bueno, que yo por ejemplo llevo muchos años alquilando en la zona que estoy yo, zona universitaria, pues sobre todo enfocada a estudiantes, pero no estamos especializados en ese tipo de servicios. Nosotros decimos, bueno, alquilamos, te proporcionamos todas las comodidades o facilidades dentro del piso, pero generalmente ya nos circunscribimos en lo que es la vivienda, pero vamos, ni se nos ocurre todos estos detalles. Exactamente. Y al final lo que decías tú, Luis, es normal, lo de la desconfianza, porque a mí me pasaría igual. Si me fuera ya no a Argentina, a Dubái, a Marruecos o incluso, bueno, a Estados Unidos ya ni te cuento. Almería, te diría también. Pues dices, a ver, si no vas con alguien de la mano, es muy complicado. Porque imagino, por ejemplo, que entiendo que la mayoría de gente, ¿cómo solucionáis el tema de la solvencia? ¿Con pagos anticipados, fianzas fuertes? A ver, lo que le explico siempre a mis clientes es que el 90% del mercado de alquiler es con seguro de impagos, con lo cual el 99,9% de mis clientes no puede pasar un seguro de impagos porque no tiene ingresos recurrentes en territorio español. Entonces, que ya sabemos que cada 10 pisos que vemos en Idealista, 9 nos van a decir que no. Y es parte del proceso. Es lo esperable. Ese 10% que nos queda se reduce a la mitad si hay mascotas. Y tiene ese 10% propietarios un poquito más flexibles a aceptar otro tipo de condiciones. ¿Cuáles pueden ser? Normalmente barajamos 3. 2 son las más usadas. Serían pagos por adelantado, una alternativa. Obviamente los pagos por adelantado tienen una parte buena y una parte mala. Yo también esto lo hablo con los propietarios y creo que también esto tiene que ver con la relación que uno va desarrollando y por qué también confían en nuestros clientes, porque somos súper transparentes desde el inicio. Yo a los propietarios lo que les digo es lo siguiente: te van a pagar por adelantado. Supongamos que es un contrato temporal, que me dicen, ay no, Luz, contrato larga estancia, no quiero, no sé, esta gente viene sin trabajo. Perfecto, les hacemos un contrato temporal, te pagan el contrato completo por adelantado, te pagan 2 meses de fianza, como indica la ley. Pero ¿qué pasa cuando se extinguen estos pagos? ¿Qué va a pasar después? Que el propietario ya tenga en mente si realmente fue todo bien con el inquilino y tiene intención de continuar con un contrato de larga estancia, o si esta familia se va a tener que mudar para que la familia pueda tomar también una decisión con un nivel de certeza mayor. El pago por adelantado le viene muy bien muchas veces a los propietarios, pero otras veces los complica con Hacienda. Entonces también hay que evaluar esta situación según si es una persona física, si es una persona jurídica, no es lo mismo. Esto por un lado. Y por el otro lado, garantías de alquiler. Hay varias empresas de garantía de alquiler que son un producto análogo al seguro de impagos y nosotros lo que hacemos es tramitarle a nuestros clientes una pretramitación, una preaprobación de este tipo de garantías y ya nos presentamos ante la situación de alquiler con el colega diciendo, mira, mis clientes ya vienen con esto preaprobado y lo van a pagar ellos a favor del propietario. Es una manera de calificar como inquilino y asegurarle al propietario una protección que está muy bien. Este tipo de garantías cubren daños vandálicos en la propiedad, suministros impagos, rentas impagas hasta el recupero de la propiedad. Está muy bien. Es como un seguro de impagos, básicamente, pero le permite al inquilino extranjero presentar ingresos de cualquier parte del mundo. Incluso presentar avalistas. Normalmente nos pasa mucho que la gente que se muda aquí
te diría el 70% de los casos ya tiene alguien viviendo en Valencia. Un amigo, un familiar, un tío, un primo. Entonces, claro, quizás no tienen ingresos que puedan demostrar en España, pero sí tienen personas que están trabajando y los pueden avalar, y entonces a través de estos avales podemos tramitar la garantía. La tercera opción sería generar un aval bancario. Lo que pasa es que el aval bancario obviamente tiene un costo financiero, y a veces los mismos propietarios prefieren un pago por adelantado más que un aval bancario, pero es otra alternativa porque muchos clientes vienen con intención, como vos decías, de luego comprar. Entonces tienen fondos suficientes como para generar un aval de 6 meses, de un año, del tiempo que el propietario requiera. Porque una pregunta, porque tú eres asociada a APIVA. Sí. APIVA es la Asociación del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Eso a ti te da unos seguros de responsabilidad civil, otro de caución. Más aparte te da un número de registro de agentes, el registro obligatorio de agentes de inmobiliarios de la Comunidad Valenciana. ¿Eso tú lo vendes como tal? Es decir, das una garantía, como que tú estás colegiada, que estás asociada, como que tú tienes un respaldo que les puede dar una garantía, que no les vas a hacer la púa. Exactamente. Nosotros dentro de lo que es el mercado de la relocación fuimos un poco referentes en el tema de la profesionalización. ¿Por qué? Porque este servicio que nosotros brindamos, no exactamente igual, pero a grandes rasgos similar, esto de buscar un piso a distancia ya existía. Como yo les comenté, incluso yo he tomado un servicio para cuando llegamos, que fue un servicio bastante deficiente. ¿Y por qué era deficiente? Bueno, estaba hecho sin un procedimiento, estaba hecho sin una mirada profesional, no había un control del contrato de alquiler. Mis clientes agradecen muchísimo que nosotros veamos el contrato de alquiler y que se lo expliquemos al detalle. La persona viene de la otra punta del mundo con contratos que son totalmente distintos, con términos que son totalmente distintos. Y claro, se encuentran con que les decís algo tan fácil como domiciliación bancaria. Y todos me preguntan, ¿qué es eso? Claro. No, es el débito automático. Ah, débito automático. Claro, nosotros no le decimos domiciliación bancaria. Entonces, claro, algo tan fácil como eso, que uno dice, bueno, suministros, ¿qué es suministro? No, la luz. Claro, nosotros le llamamos de otra manera. Entonces, es que aquí hay muchos ministros, ¿eh? También. Pero bueno, ese tipo de cuestiones, obviamente el estar formados como agentes inmobiliarios nos da la posibilidad. Aparte, bueno, yo soy media ratón de biblioteca y me gusta volver a la LAU, me gusta ahora que tengo la inteligencia artificial, estoy aprendiendo muchísimo porque le pregunto cosas y me retroalimento. O le cargo los documentos de la LAU o del BOE, le digo, bueno, en base a este documento, explícame tal cosa, y la IA me lo explica y es maravilloso porque me ahorra muchísimo tiempo. Pero bueno, me gusta mucho formarme y también me gusta explicarle a veces a los colegas, ¿cómo decirte? Que tenemos que trabajar para las dos partes, que esto a veces se olvida, ¿no? Eso es fundamental. Es muy importante para mí. Y con empatía, además. Con empatía. Por eso también me parece tan injusto esto de poder cobrarle solo una parte, por ejemplo, en contratos de larga estancia, si hablamos de honorarios, a los propietarios, porque yo trabajo para los dos, claro. Yo trabajo para el inquilino también y trabajo para el propietario. Entonces, claro, se genera como una situación en la que parece que una parte solo tiene que defender a unos u a otros, y no es así. Trabajamos para que justamente la operación se dé en un marco de profesionalismo, de respeto por la ley, de respeto por las condiciones, y también que les sirva a las dos partes el acuerdo, porque entiendo que tiene que ser así. Pero bueno, el hecho de ser colegiados marcó un poco una tendencia y sé que varios lo han seguido, pero yo lo siento como una admiración y me parece algo lindo que seamos referentes en esto de hagamos las cosas bien. Sí, yo le voy a aconsejar de todas formas en la IA. Sí. No, coño, en el colegio lo tienes. La IA Víctor Giner. Las consultas jurídicas a Víctor. Si me está oyendo, vamos, me mata porque... No creo que nos esté oyendo porque está liado hoy en su despacho. Pero mira, lo que decías del cobro de honorarios a inquilinos, que evidentemente, pues yo, cuando sale la ley de la vivienda, la famosa ley de la vivienda, que va a cumplir 3 añitos, y que lo primero que dije, esto va a ser absolutamente perjudicial para el inquilino, este tipo de leyes, porque muchas agencias, no ha sido mi caso, pero muchas agencias nos consta que han dejado de trabajar alquileres directamente, real, por lo que cada vez el mercado está más escaso de vivienda en alquiler y bueno, pero evidentemente, al final todos estamos obligados a cumplir la ley y, por supuesto, no se le puede cobrar a los inquilinos. Eso es un mensaje que lanzamos de aquí porque justo ayer salió
salió en prensa y no se les puede cobrar siempre que sea contratos de larga duración. Otra cosa son los de temporada, habitaciones, y además invitamos a que si a alguien le cobra a una inmobiliaria por un alquiler de larga temporada, oye, tan sencillo como que ir a la oficina de consumo y denunciarlo. Efectivamente. Y bueno, y al final, pues tú lo has explicado muy bien. O sea, ese servicio es fundamental. Fundamental al final porque es que si no la gente, y fíjate, me estabas hablando de gente que se confunde y compartimos idioma. O sea, imagínate. Ya de otros lugares con idiomas diferentes que llegan aquí y si no es con un contacto es que es imposible, parece mentira, porque fíjate que Valencia, bueno, tú en los últimos años lo habréis notado. O sea, el boom de gente de todos los países que nos está invadiendo pacíficamente, eso sí. Tal cual. Y en Conexión Valencia, además, trabajamos, al ser inmobiliaria y tener también alquileres, con relocadores de otras partes del mundo. Yo trabajo con una chica, por ejemplo, que reloca gente de Seattle. Ajá. Únicamente de ciudad de Seattle, porque ella es como referente en su ciudad del tema de relocación en Valencia. Ajá. Ucranianos, lo mismo, con relocadores que son traductores. Bueno, es un desafío para el migrante, pero bueno, es muy satisfactorio también. Bueno, pues jungleros, de todas formas, si tenéis alguna consulta, como siempre, recordad que, se me había olvidado decirlo al principio, que tenemos nuestro WhatsApp, donde, o si queréis llamarnos y conectar en directo, en el 622-090902. Cualquier pregunta que tengáis, en el 622-090902. O alguno que necesite relocarse. Relocarse, ¿no? Relocarse, sí. Vale, ya me ha salido palabra. Relocation, es que... Bueno, una de las cosas que no se nos tiene que olvidar, que se han vendido todas las entradas de profesionalismo ya. Es verdad, ¿has comprado tu entrada? Sí, por supuesto, voy a ir con una de mis colaboradoras. Pues va a haber gente que no va a poder ir porque a falta de... ¿Falta un mes? ¿Cuánto falta? ¿Qué día soy? 24. 24. 24F. 24 fue ayer, sí, verdad. Sí. Un mes y 3 días y 290 personas ahí en la Pechina. A ti te coge la de casa. En mi barrio, claro. O sea que tenemos ahí un elenco acojonante. Ya has estado, ¿no? En profesionalismo, ya. Sí, hemos estado, sí. Este año me quedé sin entrada para la cena. Ah, bueno. Se agotó antes que... yo te guardo un tupper, no te preocupes. Apúntate en la lista de espera por si alguno se cae, pero vamos, está... Si la asistencia al evento ya está todo vendido. Son casi 300. Y es grande, ¿eh? Son casi 300. Además, este año ha sido espectacular porque realmente el número de entradas que se ha vendido y la rapidez que se ha vendido, lo que denota, a mí me da una alegría tremenda porque es una profesionalización del sector increíble. Es decir, todo el mundo tiene una inquietud, están dispuestos a ir a congresos además monotemáticos de un solo día, sí, donde además te obligas a dejar de trabajar y para aprender y para tener conocimientos, además temas muy chulos porque no solo redes sociales, como comentabas tú, sino a nivel de catastro, a nivel de inversión, a nivel de 1000 aspectos fundamentales en el sector, que yo siempre lo digo, cuando alguien busca una inmobiliaria, que le pregunte a esa persona, ¿tú te formas? ¿Tú te enteras por dónde los tiros? Y parece que no, pero es importante. Se ha vendido todo porque subes al estrado, Luis. Reconócelo que como este año subes tú al estrado, tienes una mesa, ¿no? Pero yo modero. Bueno, pero moderar es muy importante. Moderar... Con la falta de moderación que hay hoy en día, moderar hoy en día es un papel complejísimo. Yo soy como las aceitunas y los cacaos del almuerzo. ¿A qué hora te toca subir? Pues, no me sé el horario, no me lo... Creo que es a las 5 menos cuarto, creo que es de la tarde. Ah, vale. Después de la siesta, después del humorista, vale, sí, con el estómago medio lleno, a última hora, bien. El humorista es después de la siesta. Yo me acuerdo sí. Cuando iba a convenciones hace muchos años y justo después de la comida le hacían hablar al director general de la compañía y ya veía a toda la gente ahí como zorra, dijo, esto no puede ser, no me pongáis esta hora. Y alguna cabeza corrió, me parece. Sí. Entonces pongamos al humorista, que el humorista nos enfada, aunque lo pongamos, ¿no? Después de... No creo. ¿Quién es este año? ¿Te lo sabes? ¿Quién es el humorista? Sí. Te he pillado. El nombre, espera. El año pasado, Miki de aquí. Ese fue el del año pasado. Este año cago en la mar, me has pillado. Te he pillado. Me has pillado, pero que no me acuerdo, de verdad. A ver si vas a subir tú y vas a hacernos ahí un... No. Yo este año voy bien de escenario. Este año voy bien. Sí, este año voy bien. Bueno, pues luego buscaremos el humorista, no pasa nada. Vamos a seguir hablando de relocation, Bueno, podemos hablar de otra cosa también. Vale, vamos a hablar de la gente que alquila al final acaba comprando o no compra. La mayoría, sí.
muchos esperan a tener un historial laboral aquí para poder acceder al crédito hipotecario. Piensen que en Latinoamérica el concepto del crédito hipotecario es algo que en los últimos años estuvo prácticamente en extinción, sobre todo en Argentina. Hace más de 30 años que no hay líneas de crédito reales para las personas que quieren comprar una vivienda, reales posibles desde el punto de vista de afrontar también las cuotas. En Argentina vivimos siempre con esta cosa bimonetaria de peso-dólar, que es muy confuso. Sí. Pero bueno, realmente la mayoría de las líneas de crédito que hubo en los últimos años estaban atadas al valor del dólar. La gente tenía mucho miedo de tomarlas porque si el valor se disparaba, de repente tu cuota podía pasar de ser 300 a ser 1.300. Sí. Entonces, llegar aquí y tener la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario es como el sueño. Sí. Entonces, muchos argentinos vienen con la posibilidad de comprar de contado, que son los que compran más rápido, obviamente, y muchos tratan de tener un historial laboral para poder sacar un crédito hipotecario. Y ahí viene el segundo desafío por el cual me llaman, que es: Luz, me monté un chiringuito, tengo un traspaso, tengo una empresa, me va muy bien, pero es que soy autónomo, nadie me da crédito. Y bueno, obviamente nosotros trabajamos con un broker hipotecario que acompaña a extranjeros a poder acreditar esa solvencia que ellos tienen, no solo en España con su emprendimiento, con su empresa, sino también con bienes, digamos, o ingresos desde el exterior y poder acceder a líneas de crédito. Pero bueno, sí que yo te diría prácticamente el 60-70% de los que vienen a través del servicio de relocación en un lapso de menos de 4 años compran algún inmueble y algunos compran varios inmuebles. Ahí va yo. Hay muchos que han visto yo lo he detectado en los últimos años, especialmente en el colectivo argentino, sudamericano, pero particularmente en el argentino, de inversores. O sea, inversores que dicen, bueno, vamos a comprar pisos relativamente económicos, aunque ahora ya no existen los pisos económicos. Ese es el gran problema. Y lo compraban para alquilar, y generalmente muchas veces incluso sería para compatriotas, porque detectarían la necesidad. Y entonces dicen, bueno, vamos a comprar porque aquí tenemos un nicho de negocio tremendo. Y bueno, yo he tenido muchos clientes cuando se podían comprar pisos en Valencia en 100, 120, pero ahora ya, que por menos de 200, no sé en tu caso, pero yo... ¿Te piden todavía por menos de 200? Sí, me piden. Yo... siempre les digo que arrancamos de 150 más gastos y obviamente ampliando el rango geográfico. Ciudad de Valencia obviamente no. Te iba a decir, porque además en tu zona 150.000... No, eso es imposible. No, igual... Ni para reformar. Trabajo en toda la provincia de Valencia, digamos, no tengo una limitación geográfica por la oficina. Es más, durante 4 años trabajamos de forma remota. Me resistí un poco a tener un espacio físico, pero bueno, es verdad que en nuestra profesión da como cierta solidez de cara al cliente, tener la oficina, y bueno, era un espacio que lo necesitábamos también para poder ampliar el equipo y demás. Pero bueno, la curiosidad es que nosotros desde Conexión Valencia trabajamos con gente que compra sin haber pisado Valencia. Compra, reforma y alquila. Nos firman un poder notarial, nos lo envían por FedEx y nosotros nos ocupamos de todo. Eso realmente es un servicio que le resulta muy bien a las familias, tanto para vivienda personal. Muchos compran con la idea de, bueno, en unos años ya me toca retirarme, me toca jubilarme, me quiero ir a jubilar a Valencia, mis hijos están por el mundo o están en diferentes lugares de Europa y yo quiero estar más cerca. Entonces voy previendo y voy comprando algunos inmuebles como para poder rentarlos. Pero claro, la gente se encuentra que viene, creen que en una vacación de 15 días se van a poder hacer de un inmueble y nosotros ya sabemos que eso no es posible, menos en este segmento de menos de 250.000 euros. Entonces, obviamente, se tienen que tirar quizás 3 meses buscando. Y el servicio les resulta muy bien porque, obviamente, como siempre digo, cuando sacamos el factor enamoramiento, cuando la vivienda no es para vos y estás pensando en que los números te cierren, es mucho más fácil poder comprar a distancia. Pero de todas formas has dicho una cosa que además es un detalle, que os manda un poder notarial. Pero claro, los poderes notariales de Argentina tienen el problema que los notarios argentinos no reconocen la capacidad legal de la persona de la misma forma que se reconoce aquí. Y a la hora de escribir las compraventas, eso se deniega en el registro de la propiedad. Y de hecho, si no se hace a través del consulado, que además, por lo que tengo entendido, las colas son enormes, tienen que cumplir una serie de requisitos y supongo que en eso estaréis bastante al día.
Sí, a ver, normalmente si el cliente en algún momento viaja, que normalmente yo los hago viajar para abrir la cuenta bancaria y también para que nos conozcamos personalmente, de normal el argentino vacaciona bastante en Europa, el argentino clase media alta vacaciona bastante por estos lares, entonces siempre le digo a los clientes, mira, si ya estás con la idea, estás con el plan, estás con la inquietud, pásate por Valencia, vamos a abrir la cuenta bancaria y vamos a hacer el poder notarial y se los hago hacer aquí. Claro. Si no pudieran hacerlo aquí, que me pasó con varios clientes, lo que hice fue mandarles un poder modelo para que respete el escribano, nosotros en Argentina le llamamos escribano al notario, respete un poco la forma y, digamos, la terminología que utilizan los notarios en España y podamos justamente surcar este tipo de inconvenientes que pueden surgir. Hasta ahora, toco madera, nunca tuve problema. Te iba a preguntar, digo, no había ninguna firma que el notario haya leído el poder y haya dicho no. No, obviamente esto va apostillado, todos los documentos que se traen desde correcto. Argentina van con apostilla y normalmente este poder suele ser un poder amplio de gestión y administración porque yo tengo que poder firmar la escritura a nombre de ellos, retirar obviamente del banco el cheque bancario o solicitar la transferencia OMF, hacer todos los cambios de los suministros, el registro en el registro de la propiedad, bueno, obviamente todos los trámites que implican la compra del inmueble y nosotros luego lo que hacemos es reformarlos, ponerlos en valor y sacarlos al mercado de alquiler. Estabas diciendo también antes que, bueno, que evidentemente como en la ciudad cada vez es más complicado para un inversor, yo creo que los inversores se están retirando mucho, no sé si opináis lo mismo de lo que es la ciudad. Tenemos un potencial de crecimiento de compraventas en lo que es la provincia en general, área metropolitana en particular, pero ya más allá de la área metropolitana. ¿Estás teniendo casos de gente que está comprando muy alejado de Valencia? Porque yo he detectado una cosa, que al final se alquilan todos los sitios. O sea, da igual donde pongas un inmueble en alquiler, vas a tener llamadas, como está a un precio razonable. Si lo pones al doble de precio, evidentemente no. Pero al final, compres donde compres, sabes que lo vas a alquilar. Entonces, ¿estáis teniendo esa demanda fuera, relativamente alejada de la ciudad? Sí, el inversor lo que ve es la rentabilidad. Normalmente busca más de un 6, un 7%, como para decir entro. Si no, no entra. Yo soy haciendo los números bastante precavida, porque sé que pueden surgir cosas, pero bueno, tratamos de siempre mantener más de un 7%. En ese rango muchas veces se alquila por menos, pero también se compra por menos, entonces al final el inversor lo que ve es el número. Y después vemos mucho el tema de la revalorización. ¿Qué quiere decir? Yo le he presentado a mis clientes lugares que me dicen, ¿y esto, Luz, dónde queda? Bueno, mirá, si te pones a fijar, el nuevo trazado del metro va a pasar por este lugar y entonces esto de aquí a 10 años se va a revalorizar. No te digo 10 años, 5. Este lugar va a tener una gigafactoría. Este lugar va a traer empleados porque Sara va a poner un centro de distribución logística. Digo, este tipo de cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, que el cliente de normal no lo sabe o no está tan empapado, nosotros tratamos de encontrar oportunidades en lugares que puedan servirle como inversión y que sepamos que se pueden revalorizar y que se pueden alquilar, aunque se alquilen por menos. Ciudades universitarias como Gandía, lugares incluso a los que llega el tren, como Silla, como Algemesí. Digamos, hay lugares que quizás no están en la primera opción del inversor, pero obviamente también si el presupuesto es acotado, bueno, hay que bajar las expectativas. No, pero además muchas veces el inversor se equivoca a la hora de calcular la rentabilidad, porque la rentabilidad básica es, si yo compro por 100.000, alquilo por 500, tengo un 5%. Y dices, bueno, mal empezamos, ¿no? Es decir, porque claro, la vivienda, digamos, que es una inversión que genera unos gastos desde el primer día. Es decir, no solo el impuesto de transmisiones patrimoniales, no solo notario, registro, gestoría, sino que además tiene unos gastos de comunidad, tiene un IBI, tiene unas basuras, tiene además una plusvalía municipal que va sumando día tras seguro día de hogar. Hasta 20 años. Bueno, seguro dentro de cabeza en hipotecas es ya voluntad tuya. Eso es como todo. Espera, ahora voy yo. Y todo lo que has dicho, y unos políticos que te cambian las leyes cuando les da la gana. O te suben o te bajan los impuestos. Eso es un problema. Que a veces es un milagro que dices, el sector del... A mí me gusta llamarlo sector del ladrillo, pero que el sector inmobiliario, para mí, es no es más rentable necesariamente, pero sí, para mí es muy seguro. O sea, porque al final dices, bueno, ¿qué me queda? Unos tipos de interés fijos bajísimos, una bolsa que, bueno, que igual te sube, que te baja, muy volátil. Mira cómo están las criptos, el Bitcoin, el famoso Bitcoin, que está pegando una caída brutal.
Entonces, al final, ¿dónde metes tú tus ahorros? Dice, bueno, mira, yo siempre lo he dicho, dice, por lo menos si compras un inmueble, lo puedes ver, lo puedes tocar, lo tienes ahí. No te tiene por qué desaparecer, salvo que haya un terremoto y ya está. Pero claro, luego empieza a sumar gastos, fiscalidad por todos los lados. Y que llegue un político y te diga, no, ahora los alquileres no son así, si son así. La inseguridad jurídica. Eso es un planteo que los inversores me hacen en todas las videollamadas. ¿Qué pasa, Luz, si mañana no me dejan alquilar porque... Bueno, obviamente hubo mucha noticia con esto de la eficiencia energética, que la gente se empezó a volver loca, de que no, si compro un piso de segunda mano no lo voy a poder... Digo, no, momento, a ver, dejemos de leer titulares porque nos vamos a volver locos, vamos a analizar. Ver, eso por ahora está, es decir, hasta el 2030, a partir del 2030, si no me recuerdo, creo que no se puede alquilar ni vender nada que sea por encima de una F, quiero recordar, y a partir del 2035 es una E. Exactamente, pero bueno, es un horizonte de 10 años en los cuales en el medio van a pasar un montón de cosas. Lo cambiarán, de ver cómo lo cambian. Y si no lo cambian, si no lo cambian, tendrás que actualizar tu vivienda, cambiarás las ventanas. Claro. Cambian las ventanas, si es una casa, le pones una sofá de pellet y la haces más eficiente y ya está. Es decir, echa la ley, echa la trampa. Es decir, y así es como. Y también habrá subvenciones y ayudas para que los propietarios se puedan acoger a este las hay, régimen. es decir, hoy las hay. Para el extranjero es complicado. Para cambiar ventanas, si estás empadronado como tal, puedes. Entonces, todos los primeros de año tienes la posibilidad de cambiarte las ventanas a un precio más bajo. Pero, eso sí, las que ellos dicen. Ya me lo habéis puesto en bandeja para regalar a los políticos. Ya me lo habéis puesto en bandeja. Ya, espera, yo tengo guardado en el bolsillo la pastilla sublingual de este hombre. En Ushuaia, parece que estemos en... O sea, vamos a ver, que aquí es mes de febrero y abrimos las ventanas porque te hace 22 grados. O sea, y los políticos, ya no digo los españoles, más arriba, los europeos y todas estas leyes que vienen de allá, directivas, etcétera, etcétera. Vamos a ver, señores, que hay una escasez brutal de vivienda. Que ningún promotor, yo tengo ahí un listado de noticias para leer, dice, los promotores no se meten a hacer viviendas porque quitémonos de la cabeza que el promotor es el personaje más rico del universo. O sea, porque empiezas a hacer tus numeritos y no te salen por ningún lado. Las exigencias, que si plazas para bicis, que si área social, piscinas, las demoras, por supuesto, licencias, financiación. Dices, bueno, vamos a ver, ¿cómo se va a construir vivienda? No digo barata, vamos a emplear la palabra barata, asequible, ¿vale? No mala, sino una vivienda que digas, oye, bueno, vamos a ver, pues igual no tiene la clasificación energética A, pero puedes vivir tranquilamente. Entonces, ¿qué ocurre? Si encima que se hace poca nueva, en la segunda mano vas a decir, no, perdón, ahora vamos a cargarnos el 25% de las viviendas que hay en el mercado, porque no tienen la letra que toca. Pues no sé, al final, ¿qué? Empezaremos a ver más chabolas. En Valencia, ciudad, ya hay chabolas. Infravivienda o hacinamiento. Yo creo que se mete. Que cambiar también la percepción de que el inversor es el enemigo. El inversor es la persona totalmente. que está poniendo su capital al servicio de colocar una vivienda que estaba quizás vacía hace 15 años, que estaba tomada, que estaba arrumbada, que no estaba en el mercado de alquiler. La está poniendo en valor y la está poniendo en el mercado de venta o alquiler. Es lo que necesitamos, más viviendas en el mercado. Entonces, en tanto y en cuanto se siga demonizando al inversor, totalmente es muy difícil que cambien este tipo de cuestiones. Es como que se piensa en el inversor como un especulador. Correcto. Y me parece una concepción totalmente errónea de una persona que está arriesgando un capital muy importante para poner una vivienda en el mercado. De todas formas, diferencio entre dos tipos de inversor. Está el inversor pequeño, que consigue unos esfuerzos y que además justamente eso es como en la empresa actual. Es decir, la mayoría de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas, donde tiene un sistema, un tejido productivo que da mucho más de pasta y paga mucho más impuestos que en las grandes corporaciones como tal. Pero en la vivienda es lo mismo. Aquel que tiene 1, 2, 3 viviendas y las alquila, como por norma general, es una persona humana que además comprende, que además entiende y que por norma general siempre habrá casos en un extremo y en otro, pero que funciona y que alquila y que además hace que la vivienda siga fluyendo. Yo siempre digo, hay que mimarlos, cuidarlos, tanto al pequeño inversor que tiene una vivienda como al grande. Y mimarlos y cuidarlos significa por lo menos no aplastarlos, ni decir, no, señores, y apisonarlos con inseguridades jurídicas. Porque al final yo siempre he observado que los que son así más grandes inversores, que muchas veces le llaman fondos buitre, mal llamados fondos buitre, para mí, pues generalmente son a veces los que tienen los alquileres más asequibles. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que tiene solo un piso o 2 de alquiler que intenta sacar lo máximo que uno que tiene 3.000, que lo que busca es un global. Y generalmente este tipo de fondos o este tipo de propietarios no buscan rentabilidades del 6 o el 7. A lo mejor con un 3 o un 4 les va bien. Totalmente.
Pues no, se les demoniza, se les persigue y al final yo siempre digo, para que haya un inquilino tiene que haber un propietario, si no es imposible, porque lo que no va a ser es el Estado o la comunidad autónoma o el ayuntamiento propietario de un parque de vivienda suficiente como para abastecer a ya no solo vivienda social, sino vivienda asequible. Qué importante es el Y trabajo. yo te digo una cosa, por mí el Estado debería ser quien cumpliera esos requisitos para poder dar una vivienda pública a aquella gente que tiene una necesidad. Sí, pero claro, es que, a ver, es costosísimo. Hay que entender que es costosísimo, que el problema de la vivienda no se soluciona de un año para otro, aunque nosotros llevamos alertando desde hace más de 6 años de la que se venía encima, porque esto ya se veía venir, cada vez menos alquileres, cada vez menos oferta, y no se ha hecho nada en los últimos 6-7 años, absolutamente nada. Ahora todos deprisa y corriendo lo quieren hacer, pero es que ahora habrá que sumar por lo menos 6-7 años más si se hicieran las cosas bien para solucionar el problema, porque esto no se soluciona de hoy para mañana. A ver, y además el último año, no es por nada, pero en las noticias es que la Generalitat Valenciana ha recaudado un 14% más de impuestos, 14% más de impuestos, conforme al año anterior por el incremento de precios. Sí, las administraciones se frotan las manos, pero que la local, la autonómica, la estatal, todas se frotan las manos. Y ahí ese dinero que recaudan de más, ¿por qué no destinarlo directamente a vivienda y de forma clara y específica? Qué importante que es que los privados trabajen de la mano con el Estado. A mí me parece súper importante cuando el Estado es deficiente respecto de alguna cuestión, como en este caso en la construcción de vivienda, ha demostrado el Estado ser totalmente deficiente, tiene una gran oportunidad de la mano de los privados para poder desarrollar las más de 70.000 viviendas que están haciendo falta solo en Valencia. Correcto. Estamos hablando de una deficiencia de vivienda que no es construyo un edificio y resolví el problema. No, Tenés cero. que construir mucho. ¿Y cómo lo haces? Bueno, obviamente con colaboración del privado. Pero bueno, está esta cosa de pensar, como decíamos antes, del especulador, de que el privado es el que se llena los bolsillos y no pasa por ahí. Yo creo que si hubiera una colaboración real, genuina, sincera, transparente entre el Estado y los privados, se podrían lograr grandes cosas. Pero bueno, soy libertaria, chicos. María La Luz, libertad ante todo. una pregunta te iba a hacer Dime. yo. Además estamos comentando en el café. Tú sabes, te he comentado que yo tengo familia en Córdoba, Argentina, Sí. ¿vale? Porque mi abuelo, Bella provincia. el hermano de mi abuelo, pues se fue a Argentina a buscar fortuna y ahí pues germinó, digámoslo de esta forma, ¿no? Se quedó allí y nada, tiene familia y se quedaron. Y es verdad que esta gente, por ejemplo, han venido aquí alguna vez, pero siempre han querido volver a Argentina. Ha habido un flujo migratorio bastante fuerte desde Argentina Sí. hasta España, pero si la situación mejora en Argentina, ¿tú crees que ese flujo se revertirá? En gran parte ya se está revirtiendo. Ya se está revirtiendo. Sí, yo tengo muchas familias que nos han escrito en este último año y medio con ganas de regresar. Pasan varios fenómenos. Está el fenómeno emocional, que eso pasó siempre. Argentina sigue siendo Argentina. Y del lugar que te fuiste es al lugar que vuelves. Digo, no, el cambio no fue estructuralmente tan sustancial como para justificar en 2 años regresarte o en 3 años regresarte. Creo que muchas veces tiene que ver con la etapa de la vida en la que uno está. Muchas veces la gente lo vive como una experiencia, quieren vivir aquí para ver cómo es esto del sueño europeo, ¿no? El argentino tiene muy esta cosa de que Europa lo muy idealizado. Y muchas veces vienen aquí y no siempre encuentran lo que buscan, porque les debo decir que en Argentina hay mucha gente que vive muy, muy bien, mucho mejor que muchos españoles de clase media en cuanto al tipo de viviendas a las que pueden acceder, el tipo de trabajo. Obviamente hay otras cuestiones vinculadas con la inseguridad real en la calle, con los robos, con... Obviamente vos podés estar muy bien, pero no vivís en una burbuja, vivís en un lugar donde vos tenés que mandar a los chicos al colegio y una serie de cuestiones que obviamente en un marco de inseguridad es muy complicado. Y es muy difícil estar bien cuando todo lo demás está mal. Pero bueno, es real que hay muchas familias que dicen, a ver, momento, yo en Argentina vivía en una casa de 250 metros, con parque, con piscina, tenía un buen trabajo, tengo a toda mi familia, me comía mi flor de asado todos los domingos, me veía a Racing jugando contra Boca los fines de semana y la pasaba pipa. ¿Y por qué estoy acá ganando 1.250 euros, pagando un alquiler caro? Entonces la gente no siempre encuentra aquí lo que espera encontrar. Hay quien sí y hay quien no. Entonces, este tipo de persona que ve que está haciendo un sobreesfuerzo y que no le rinde quizás económicamente como en su expectativa pensaban que les iba a rendir, vuelven. Personas que extrañan muchísimo, que no pueden superar esto de que los hijos crezcan lejos de los abuelos. Es muy duro.
Es muy duro. Nosotros lo vivimos. Yo tengo un hijo de 9 años. Es muy duro estar lejos de la familia. Y además comentar otra cosa, que vosotros sois tierra de emprendedores. Y aquí un emprendedor, vamos, esto es una carrera de obstáculos, para el emprendedor. Aquí dice, pero vamos a ver, aquí no es emprendedor, aquí es autónomo. Autónomo. Entonces dices, bueno, empiezas a decir, la cuota autónomo, lo que tengo que pagar de luz, lo que tengo que pagar de alquiler, los impuestos, etcétera, etcétera, y dices, ¿qué me queda? Bueno, pero ahí te hago un paréntesis. Hazlo ahí. En Argentina, la carrera de obstáculos... ¿Aún es mayor? Es mayor. No me asustes. Yo que me iba a montar Es una inmobiliaria de tremendo. Argentina, digo, voy ahí. La diferencia, para mí, tiene que ver con cómo vuelve esa presión impositiva. Si vos me vas a cobrar impuestos altos y yo te los pago, lo mínimo que quiero es poder ir al hospital y atenderme y que me atiendan, no me dejen morir. Mínimamente quiero poder caminar por la calle y que no me roben. Sí. Quiero poder ir a la policía a hacer una denuncia y no ver al ladrón vestido de policía. Digo, este tipo de cuestiones que pueden parecer como muy obvias, pero en Argentina, ojo al piojo, Sí. pasan. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en la mayoría de los países de Latinoamérica hay una presión tributaria muy alta y por el otro lado no se devuelve Ya, eso en servicios. vale. Para que vos te des una idea, un auto Sí. de 20.000, 30.000 kilómetros en Argentina está destruido por la cantidad de pozos que hay en la calle. Baches. Baches, exactamente. Entonces, ¿Qué pozos es el café? Te estás adaptando, Vicente. Ya te veo con la mano Voy a- derecha una empanada, tío. Voy a ampliar Estamos argentinizando. mi diccionario hispano-argentino. Yo tenía Claro, calefón, tenía placar y qué más tenía por ahí. Entonces, bueno, un poco yo creo que el emprendedor que ya emprendió en Argentina y tuvo esa experiencia viene aquí y es Gardel. Pero bueno, quizás para alguien que siempre trabajó en relación de dependencia sí puede resultar un obstáculo muy grande. El 80% de los casos vuelven por cuestiones emocionales, no tanto económicas. El que estaba bien allá difícilmente le vaya mal acá. Vale. Te quiero decir, ya venís con un background, con una serie de dinero como para comprar algún inmueble, para alquilar, para estar y tal. Entonces, bueno, se vuelve porque se extraña la patria. Sí, ¿no? Lógico, a ver, cada uno tiene derecho de ser de donde ha sido y volver donde ha estado. Sí, Y regresar, porque muchos van y vuelven, van bien, van bien. Sí, no, Los al final tengo lo que también. comentaban los inversores, pues al final, pues bueno, tienen aquí su nicho y decir, oye, pues es una fuente de ingresos, es una ciudad atractiva para invertir. Esa es la suerte, la desgracia que tenemos, ¿no? Que tenemos una comunidad autónoma, pues muy atractiva. Así es. Y Es bueno, linda Valencia. sí. El que viene se enamora. Yo amo esta ciudad. Para mí, yo siempre digo, yo adopté a Valencia y Valencia me adoptó a mí. Pues no te vuelvas, tú quédate. No, mis huesos quedarán aquí. Bueno, cada uno tiene sus raíces donde están sus hijos, al fin y al cabo. Tal cual. Y mi hijo ya me habla en valenciano. ¿Sí? ¡Oh! Molt bé. Perfecte, veus? Ahí, mira. Si será fallero y todo. Sí, sí, sí. Hombre, le encanta. Que ya estamos en fallas, ¿eh? Le encanta. ¿Qué te ha parecido el programilla? Hermoso, me sentí muy cómoda. Muchas gracias por la invitación. Pues cuando quieras estás súper invitada, o sea, que Muchas sin gracias. ningún problema. Y bueno, ¿y ya nos contarás lo de la puñalada la semana que viene o qué? Sí, Aún falta un poquito. Queda tiempo, no Vale. os preocupéis. Y jungleros, muchas gracias como siempre por escucharnos y por estar al día en la actualidad informativa inmobiliaria y nada, al día. Y la semana que viene más. Vicente, nos vemos pronto. Venga.